Bienvenidos un día más a este su canal favorito, donde las noticias del mundo del espectáculo turco, los salseos más jugosos y los dramas más emocionantes son el pan nuestro de cada día. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y con ganas de enterarse de todo lo que tengo para contarles hoy. Porque agárrense fuerte porque hoy vamos a hablar de uno de los temas que más les apasiona, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air sigue dando de qué hablar, aunque su relación sentimental haya terminado hace ya un tiempo. Y es que, como saben, la prensa turca no descansa y cada movimiento, cada gesto, cada mirada de Kerem y Hande es analizado con lupa. Hoy, vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre su encuentro con Hande Erçel. ¿Se reencontraron? ¿Qué dijo Kerem al respecto? ¿Hubo tensión, reconciliación, o simplemente fue un cruce casual? Todas estas preguntas y muchas más, las responderemos a lo largo de este vídeo. Pero antes de que nos adentremos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, darle un like a este vídeo si les gusta el tema que vamos a tratar hoy. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios hasta su abrupto final, fue una montaña rusa de emociones. Pasamos de la ilusión y la alegría de verlos enamorados tanto en la pantalla como fuera de ella, a la sorpresa y la tristeza al enterarnos de su separación. Desde entonces, ambos actores han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener su vida personal lo más alejada posible del foco mediático. Sin embargo, como les decía al principio, es prácticamente imposible para ellos escapar de los flashes de las cámaras y de la curiosidad del público. Y es que cada vez que se los ve en el mismo evento, o se cruzan en algún lugar público, las alarmas se encienden y los rumores sobre una posible reconciliación resurgen con fuerza. En esta ocasión, la noticia que ha revolucionado las redes sociales y los medios de comunicación turcos es un supuesto encuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en un evento benéfico. Según informan diversas fuentes, ambos actores asistieron a una gala organizada por una fundación que apoya a niños con enfermedades raras. Hasta ahí nada fuera de lo común, ya que tanto Kerem como Hande son conocidos por su compromiso con causas sociales y su participación activa en este tipo de eventos. Pero lo que realmente ha generado un revuelo es la supuesta reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel en el mismo lugar. Según testigos presenciales, el actor se mostró visiblemente sorprendido y un tanto nervioso al percatarse de la presencia de su expareja. Algunos incluso afirman que intentó evitar el contacto visual con Hande, mientras que otros aseguran que hubo un breve intercambio de palabras entre ellos. Por supuesto, ante la avalancha de rumores y especulaciones, los periodistas no tardaron en preguntarle directamente a Kerem Bürsin sobre este supuesto encuentro con Hande Erçel. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En una reciente entrevista, mientras promocionaba su nueva película, un periodista le preguntó a Kerem sobre su presencia en la gala benéfica y si había tenido la oportunidad de saludar a Hande Erçel. La respuesta de Kerem, aunque breve, fue reveladora. Sí, asistí a la gala benéfica, confirmó Kerem. Fue un evento muy bonito y conmovedor, y me sentí muy orgulloso de poder apoyar esta causa. Ante la insistencia del periodista sobre su encuentro con Hande, Kerem respondió: Hande también estaba allí, sí. La saludé como saludaría a cualquier otra persona que conozco. Fue un saludo cordial y respetuoso, nada más. Como pueden ver, la respuesta de Kerem es bastante ambigua y no aclara mucho la situación. Si bien confirma que se saludaron, insiste en que fue un saludo normal y corriente, sin darle mayor importancia al asunto. Sin embargo, muchos interpretan su respuesta como una forma de evitar alimentar los rumores y proteger su privacidad. Pero, ¿qué hay detrás de esta supuesta frialdad? ¿Realmente fue un encuentro casual y sin trascendencia, o hay algo más que Kerem no nos está contando? Para intentar descifrar lo que realmente sucedió, es importante analizar el contexto y la relación que han mantenido Kerem y Hande desde su separación. Como les decía al principio, su ruptura fue un golpe duro para sus fans, que habían idealizado su relación y los veían como la pareja perfecta. Desde entonces, ambos han tratado de seguir adelante con sus vidas,
pero es evidente que la sombra de su pasado en común sigue persiguiéndolos. Anne Ercel ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ella siempre ha negado los rumores y ha afirmado estar enfocada en su trabajo. Los paparazzi la han fotografiado con frecuencia en compañía de varios empresarios y actores, alimentando la especulación, pero hasta ahora, nada se ha confirmado. Anne se ha mantenido hermética respecto a su vida amorosa, priorizando su carrera y su bienestar personal. Se le ha visto disfrutando de viajes con amigas y familiares, demostrando que su felicidad no depende necesariamente de una relación sentimental. Su enfoque actual parece estar en consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía, y lo está logrando. Por su parte, Kerem Bürsin también ha sido relacionado con varias actrices, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Se rumoreó que tuvo un romance con su coprotagonista en una de sus últimas series, pero ambos negaron la información. Kerem, al igual que Hande, parece estar concentrado en su trabajo y en expandir sus horizontes profesionales. Ha incursionado en la producción y se le ve cada vez más involucrado en proyectos internacionales. Su imagen de galán sigue intacta y las fans suspiran por él, pero Kerem se ha mostrado cauteloso en cuanto a su vida amorosa, quizás aprendiendo de la experiencia mediática que vivió con Hande. En este contexto, es comprensible que cualquier encuentro entre ellos genere expectación y alimente las esperanzas de una posible reconciliación. Sin embargo, también es importante recordar que ambos son personas adultas y tienen derecho a rehacer sus vidas y a mantener la relación que consideren más conveniente. La presión mediática y el constante escrutinio público pueden ser asfixiantes, y es crucial que se les permita vivir sus vidas de la manera que les resulte más cómoda y auténtica. Después de todo, son seres humanos con sentimientos y emociones, no personajes de un cuento de hadas. Volviendo al tema del supuesto encuentro en la gala benéfica, creo que es importante tomar con pinzas la información que circula en los medios de comunicación. Como sabemos, muchas veces se exageran los hechos o se interpretan las situaciones de manera sensacionalista para generar más interés. Los medios turcos, al igual que los de otros países, a menudo recurren a titulares llamativos y a narrativas melodramáticas para atraer la atención del público. En el caso de Kerem y Hande, la historia de amor y desamor que vivieron ha creado un gran interés, lo que hace que cualquier noticia relacionada con ellos sea objeto de una cobertura intensa y, a veces, distorsionada. Es posible que Kerem y Hande simplemente se hayan cruzado en el evento, se hayan saludado cordialmente y no haya pasado nada más. También es posible que haya habido un poco de tensión o incomodidad, dado su pasado en común, pero eso no significa necesariamente que estén planeando una reconciliación. Recordemos que una relación que terminó, incluso de manera amigable, puede dejar cicatrices emocionales. Es natural que haya ciertos sentimientos residuales y que encontrarse en público pueda generar cierta incomodidad. Sin embargo, esto no implica que haya una intención de retomar la relación. En mi opinión, lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y no presionarlos para que den explicaciones sobre su vida personal. Ellos tienen derecho a decidir cómo y cuándo quieren compartir información sobre su relación, y nosotros como fans debemos apoyar su decisión. Invadir su privacidad con preguntas constantes y especulaciones infundadas solo contribuye a aumentar la presión y la incomodidad que ya enfrentan. Es fundamental recordar que son personas reales con vidas personales que merecen ser respetadas. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, me gustaría destacar la actitud profesional y comprometida de Kerem y Hande con causas sociales. Su participación en eventos benéficos demuestra su sensibilidad y su deseo de ayudar a quienes más lo necesitan. En un mundo donde la fama y el éxito a menudo se asocian con la superficialidad y el egocentrismo, es inspirador ver a figuras públicas como Kerem y Hande utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. En el caso de la gala benéfica a la que asistieron, es importante recordar que el objetivo principal era recaudar fondos para apoyar a niños con enfermedades raras. Y gracias a la presencia de figuras públicas como Kerem y Hande, se logró generar una mayor conciencia sobre esta problemática y se consiguieron donaciones importantes. Su participación no solo contribuyó a la recaudación de fondos, sino que también ayudó a visibilizar la difícil situación que enfrentan estos niños y sus familias. Creo que es fundamental resaltar este tipo de acciones y no centrarnos únicamente en los aspectos más superficiales de la vida de los famosos. Kerem y Hande son mucho más que una expareja que genera morbo. Son personas talentosas, comprometidas y con un gran corazón.
Su trabajo filantrópico es un testimonio de su humanidad y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y hablando de su talento, me gustaría recordarles que ambos actores están trabajando en nuevos proyectos muy interesantes. Kerem Bürsin, como les decía antes, está promocionando su nueva película, que ha tenido una gran acogida por parte del público y la crítica. La película ha recibido elogios por su guión, la dirección y, por supuesto, la actuación de Kerem. Los críticos han destacado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Kerem se ha consolidado como uno de los actores más prometedores de su generación. Por su parte, Hande Erçel está protagonizando una nueva serie de televisión que promete ser un éxito. La serie ha generado gran expectación desde su anuncio, y los adelantos han mostrado una Hande más madura y sofisticada. Los fans están ansiosos por verla en este nuevo rol, que parece ser un desafío actoral importante. Hande ha demostrado a lo largo de su carrera que es capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama intenso. Así que en lugar de obsesionarnos con su pasado sentimental, creo que deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras y celebrar sus logros profesionales. Al fin y al cabo, son dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables y que merecen todo nuestro reconocimiento. Su talento y su dedicación al trabajo son evidentes y merecen ser celebrados independientemente de su vida personal. Para finalizar este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado del supuesto encuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en una gala benéfica, de la reacción de Kerem ante la presencia de su expareja, y de los rumores y especulaciones que han surgido a raíz de este encuentro. También hemos analizado el contexto de su relación desde su separación, y hemos destacado su compromiso con causas sociales y sus nuevos proyectos profesionales. En definitiva, hemos intentado abordar este tema desde una perspectiva objetiva y respetuosa, sin caer en sensacionalismos ni alimentar falsas esperanzas. Pero para añadir aún más contexto y profundidad a la discusión, vale la pena reflexionar sobre el impacto que tuvo Love is in the Air en la trayectoria profesional de ambos actores. La serie no solo catapultó su fama a nivel internacional, sino que también les brindó la oportunidad de mostrar su talento y su química en la pantalla. La conexión que lograron transmitir como Eda y Serkan fue innegable, y eso contribuyó a que el público se enamorara de la pareja tanto dentro como fuera de la ficción. Sin embargo, esa misma conexión también generó una gran expectativa y presión sobre su relación personal, lo que quizás contribuyó a su eventual separación. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo se ven sometidas a un escrutinio intenso y a presiones adicionales que no existen en las relaciones convencionales. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Agradezco enormemente su atención y su apoyo incondicional. Recuerden que su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Así que los invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del supuesto encuentro entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente fue un saludo casual y sin trascendencia? Me encantaría leer sus ideas y generar un debate constructivo. Además, quiero saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y estén atentos a nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades. También les recomiendo seguir a Kerem y Hande en sus redes sociales para estar al tanto de sus proyectos profesionales y de su vida personal. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, salseos y dramas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfruten cada función. Ciao, ciao.